Hola curiosos, bienvenidos de nuevo a Curiosidades en Docena. En este video nos embarcaremos en un viaje histórico a través de la vida y legado de uno de los personajes más fascinantes y complejos de la historia, Napoleón Bonaparte. Exploraremos los momentos clave que definieron la vida de Napoleón, desde sus humildes comienzos en Córcega hasta su ascenso a emperador de Francia y las vastas extensiones de Europa durante la era napoleónica. Pero antes de sumergirnos en la brillante mente estratégica de Napoleón, deja tu like y comparte este contenido con tus amigos y familiares para que aprendan sobre sus tácticas militares innovadoras y su impacto duradero en la política y en la sociedad. Número 1. La educación de Napoleón Bonaparte, a pesar de sus modestos orígenes en Córcega, fue fundamental para su ascenso a la prominencia en la historia mundial. A una edad temprana, Napoleón asistió a la École Militaire en París, una institución militar prestigiosa donde recibió una educación rigurosa en matemáticas, estrategia militar y literatura. Su rendimiento académico excepcional destacó su inteligencia y determinación. Antes de su ingreso a la École Militaire, Napoleón estudió en la Escuela Militar de Brienne, donde su interés en la historia militar y su destreza en matemáticas ya se hicieron evidentes. A pesar de las dificultades financieras que enfrentó su familia, Napoleón recibió una sólida educación que influyó en su pensamiento estratégico y en su habilidad para aplicar principios matemáticos en el campo de batalla. La educación formal de Napoleón se complementó con una autoeducación constante, donde devoraba libros sobre historia militar y estrategia. Su sólida formación académica y su habilidad para aplicar conocimientos teóricos en la práctica fueron elementos clave que contribuyeron a su éxito como líder militar y político en la Europa del siglo XIX. Número 2. Contrario a la creencia popular que retrata a Napoleón Bonaparte como un hombre de estatura notablemente baja, la realidad es que medía alrededor de 1,57 metros, una estatura que se aproximaba a la media de los hombres de su época. Aunque su estatura pudo haber sido menor que la de alguno de sus contemporáneos notables, la percepción de Napoleón como un hombre de baja estatura se ha convertido en parte de su leyenda. Es crucial reconocer que la idea de que Napoleón era excepcionalmente bajo se originó en gran medida por las diferencias entre las unidades de medida francesas y británicas en el siglo XIX. La confusión contribuyó a la creación de la imagen de un líder militar diminuto, conocida como el complejo de Napoleón. A pesar de su estatura modesta, Napoleón demostró ser un gigante en el escenario militar y político, liderando a Francia en las guerras napoleónicas y dejando un legado perdurable en la historia europea. La estatura física de Napoleón, aunque a menudo exagerada, no puede eclipsar su impacto significativo en la historia mundial. Número 3. El Código Napoleónico, también conocido como el Código Civil, fue un hito legislativo que transformó la tradición jurídica en Europa y más allá. Promulgado por Napoleón Bonaparte en 1804, este código consolidó y modernizó las leyes civiles francesas, estableciendo un sistema legal coherente y uniforme. Su impacto se extendió mucho más allá de las fronteras de Francia, influyendo en la formación de códigos legales en numerosos países. El Código Napoleónico priorizó principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la libertad individual, marcando un quiebre con las leyes desiguales y basadas en el estatus social previas a la Revolución Francesa. Esta codificación legal también abordó cuestiones de familia, contratos y propiedad, brindando un marco legal integral. La influencia del Código Napoleónico en la justicia moderna es innegable, ya que sirvió como modelo para sistemas legales en Europa, América Latina y más allá, contribuyendo a la propagación de ideas sobre derechos civiles y la uniformidad legal. En consecuencia, el Código Napoleónico es reconocido como una pieza clave en la evolución del derecho y la promoción de principios legales fundamentales en todo el mundo. Número 4. En un acto que marcó un cambio significativo en la historia francesa y europea, Napoleón Bonaparte se autoproclamó emperador el 2 de diciembre de 1804. Este evento tuvo lugar en la Catedral de Notre Dame de París, donde Napoleón, ya primer cónsul de Francia, buscó consolidar su poder y legitimidad política. La ceremonia de coronación fue elaboradamente planificada para destacar la conexión entre la Francia republicana y la monarquía imperial. Napoleón se colocó la corona sobre su cabeza, simbolizando su independencia del Papa y su capacidad para conferir títulos y legitimidad a sí mismo. La presencia de Josefina de Beauharnais, su esposa, fue esencial para validar su nueva posición ante la sociedad. La autoproclamación como emperador no solo consolidó el poder de Napoleón, sino que también reflejó sus aspiraciones a un liderazgo duradero y a la estabilidad política en Francia. El primer imperio francés, establecido con Napoleón como emperador, representó un cambio crucial en la forma de gobierno y dejó una huella indeleble en la historia política y social de la época. Número 5.
Las guerras napoleónicas libradas entre 1803 y 1815 fueron un conflicto militar de gran envergadura que involucró a las principales potencias europeas y tuvo a Napoleón Bonaparte como figura central. Estas guerras se desarrollaron en el contexto de la expansión imperial de Francia y su intento de consolidar su influencia en el continente europeo. Comenzaron con la Tercera Coalición y abarcaron la Cuarta, Quinta y Sexta coaliciones, con conflictos notables como las batallas de Austerlitz, Leipzig y Waterloo. La habilidad estratégica de Napoleón se evidenció en victorias significativas, pero también enfrentó desafíos notables, como la invasión fallida de Rusia en 1812 y su derrota final en Waterloo en 1815. Las guerras napoleónicas tuvieron consecuencias profundas en la configuración política de Europa. La Revolución Francesa había sentado las bases para el nacionalismo y la lucha por la autodeterminación, y las guerras contribuyeron a la caída de imperios y al surgimiento de nuevas naciones. El Congreso de Viena en 1815 intentó restaurar un equilibrio de poder en Europa después de la caída de Napoleón, pero las consecuencias de las guerras resonaron a lo largo del siglo XIX, dando forma a la política y la geopolítica de la época. Número 6. Napoleón Bonaparte, visionario líder militar y político, encargó la construcción del Arco del Triunfo como un monumento imponente que simbolizara la grandeza militar y los logros de su imperio. La idea de erigir este arco monumental surgió después de su victoria en Austerlitz en 1805, y el proyecto fue concebido como una forma de conmemorar las hazañas de sus tropas. Jean-François Terence-Chalgrin, el arquitecto encargado, diseñó una estructura imponente que se ubicaría en la Plaza de la Estrella en París. Sin embargo, las obras comenzaron en 1806, pero la construcción se vio interrumpida por los vaivenes políticos y militares de la época. La finalización del Arco del Triunfo se demoró, y no fue hasta 1836, bajo el reinado de Luis Felipe I, que se completó y se inauguró. El arco, con sus intricadas esculturas y relieves, celebran las victorias de Napoleón y honra a los soldados que lucharon bajo su mando. Se ha convertido en un símbolo icónico de París y ha perdurado como un testimonio tangible de la ambición y visión de Napoleón Bonaparte. Su imponente presencia sigue inspirando admiración y reflexión sobre la historia militar y política de Francia. Número 7. La habilidad estratégica de Napoleón es una leyenda que resuena en la historia militar. Conocido como uno de los grandes estrategas de la era moderna, Napoleón demostró una capacidad única para leer el campo de batalla, adaptarse a las circunstancias cambiantes y ejecutar tácticas innovadoras. Su genialidad militar se evidenció en batallas como Austerlitz, considerada su obra maestra, donde logró una victoria impresionante sobre fuerzas rusas y austriacas. Napoleón era maestro en el arte de la sorpresa y la maniobra, desconcertando así a sus oponentes. Además, tenía una profunda comprensión de la psicología militar, aprovechando las debilidades emocionales y psicológicas del enemigo. Su capacidad para movilizar rápidamente a sus tropas y coordinar estrategias en múltiples frentes le otorgó una ventaja táctica significativa. Aunque su caída eventual en Waterloo marcó el declive de su imperio, la habilidad estratégica de Napoleón sigue siendo objeto de estudio en academias militares de todo el mundo. Su legado como estratega innovador ha dejado una huella indeleble en la teoría militar y sigue siendo un referente en la historia de la guerra. Número 8. La expedición de Napoleón a Egipto en 1798 fue un episodio clave en la carrera militar y política del líder francés. Motivado por una combinación de ambiciones personales, estratégicas y económicas, Napoleón buscaba socavar la influencia británica en la región y abrir una ruta comercial hacia Asia. La campaña, sin embargo, resultó en una mezcla de éxitos y desafíos. La expedición a Egipto destacó la capacidad táctica de Napoleón, quien a pesar de la derrota en la batalla de las pirámides, logró capturar el Cairo y establecer un gobierno temporal. Su interés en la egiptología y la arqueología también se manifestó, llevando al descubrimiento de la famosa piedra Rosetta. Sin embargo, la derrota de la flota francesa en la batalla de Aboukir por parte de la Marina británica bajo el mando de Nelson, sumada a las crecientes dificultades logísticas y el aumento de la resistencia local, llevaron a Napoleón a abandonar la expedición en 1799. Este regreso a Francia marcó un cambio importante en su carrera, ya que regresó para dar un golpe de estado y convertirse en el primer cónsul, consolidando su poder en casa. Aunque la expedición de Egipto no logró los objetivos originales, dejó un impacto duradero en la cultura europea y la fascinación por el mundo oriental. Número 9. El caballo blanco de Napoleón, Marengo, se convirtió en una figura destacada en la iconografía de las guerras napoleónicas. Marengo fue un fiel corcel que acompañó a Napoleón en varias campañas militares, incluida la batalla de Marengo en 1800, donde la caballería francesa, liderada por Napoleón, obtuvo una victoria crucial sobre las fuerzas austrorussas. Marengo, un caballo blanco de origen árabe, era conocido por su resistencia y valentía en el campo de batalla. Su nombre fue adoptado por Napoleón para conmemorar la victoria en la batalla homónima. Marengo se convirtió en un símbolo de los triunfos militares de Napoleón y de la lealtad inquebrantable entre un líder y su caballo.
Después de la muerte de Napoleón, Marengo fue adquirido por un oficial británico y finalmente regresó a Francia, donde sus huesos fueron preservados y exhibidos en el Museo Nacional de Historia Natural. La figura del caballo blanco de Napoleón, Marengo, perdura en la memoria histórica y literaria como un emblema de la relación única entre un líder y su valiente compañero de batalla. Número 10. La muerte de Josefina de Beauharnais, la primera esposa de Napoleón en 1814, marcó un episodio doloroso en la vida del emperador. Aunque su divorcio con Josefina en 1810 fue impulsado por la necesidad de Napoleón de un heredero varón, la noticia de su fallecimiento provocó un profundo pesar. A pesar de su divorcio, Napoleón expresó en varias ocasiones su amor y afecto por Josefina. La emperatriz Josefina, conocida por su elegancia y encanto, también era admirada por su habilidad para socializar y mantener la cohesión en la corte. La pérdida de Josefina dejó a Napoleón enfrentándose no solo a la soledad personal, sino también a la presión política y social para asegurar una línea de sucesión. Aunque se casaría nuevamente con María Luisa de Austria, la muerte de Josefina dejó una marca duradera en la vida del emperador, y su memoria perduró a través de la historia como una figura significativa en la vida y el corazón de Napoleón. Número 11. El año 1812 marcó un punto de inflexión crucial en la vida de Napoleón. Fue el año en que emprendió la desastrosa invasión de Rusia, un evento que tuvo consecuencias catastróficas para su imperio y su prestigio militar. La campaña de Rusia fue una empresa ambiciosa y arriesgada, con Napoleón liderando un vasto ejército hacia el este. Sin embargo, la brutalidad del invierno ruso y la táctica de tierra quemada empleada por las fuerzas rusas llevaron al colapso de la campaña. La retirada de las tropas francesas resultó en la pérdida de la mayoría de sus efectivos debido al hambre, las enfermedades y las emboscadas enemigas. La derrota en Rusia tuvo consecuencias devastadoras para Napoleón. No solo marcó el principio del declive de su poder, sino que también debilitó significativamente la moral y la confianza en su liderazgo. La magnitud de las pérdidas en 1812 contribuyó a la formación de coaliciones en su contra y eventualmente llevó a su caída durante las guerras napoleónicas. El año 1812, por lo tanto, simboliza la pérdida crucial que alteró el curso de la historia y señaló el inicio del fin del dominio napoleónico en Europa. Número 12. El exilio de Santa Elena representa el epílogo melancólico en la vida de Napoleón. Después de su derrota en la batalla de Waterloo en 1815, fue desterrado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, por las potencias victoriosas, lideradas por los británicos. Este exilio forzado marcó el fin de la era napoleónica y llevó a Napoleón a un confinamiento solitario y vigilado. Santa Elena, con su paisaje agreste y clima inhóspito, sirvió como prisión para el exiliado emperador. Aunque Napoleón intentó mantener un semblante de autoridad escribiendo sus memorias y dictando sus pensamientos, la vida en el exilio fue dura. La isla, con sus condiciones geográficas y la lejanía del continente, limitó las posibilidades de escape y exacerbó las tensiones entre Napoleón y sus captores. El exilio de Santa Elena llegó a su fin con la muerte de Napoleón el 5 de mayo de 1821. Este periodo final de su vida está envuelto en controversias, con teorías de envenenamiento y disputas sobre la calidad de su tratamiento. A pesar de las circunstancias adversas, el exilio de Santa Elena contribuyó a consolidar el mito y la leyenda en torno a la figura de Napoleón Bonaparte. Y así concluimos nuestro apasionante viaje a través de la vida de Napoleón Bonaparte. Espero que hayas disfrutado indagar los altos y bajos de este fascinante personaje histórico. La historia de Napoleón nos deja con lecciones, preguntas y reflexiones sobre el poder, la ambición y la complejidad humana. Si te ha gustado este video, suscríbete para más contenido histórico. ¿Qué otros personajes o eventos te gustaría que exploráramos en futuras docenas de curiosidades? Hasta la próxima, y recuerda, mantente curioso.